en esta práctica vamos a estar explorando la segunda ley de la termodinámica que nos ayuda a entender a los procesos irreversibles. Entonces, si yo les pongo estas dos imágenes, pues es fácil saber cuál ocurrió primero, ¿no? Generalmente, pues nosotros entenderíamos que la taza estaría completa y después se rompería. Si yo les pidiera que pusiéramos el orden de este proceso, pues el proceso sería en este sentido, ¿no? De la taza entera a la taza rota. En un proceso en el sentido contrario, pues sería muy improbable. Cuando hablamos de irreversibilidad, a grandes rasgos entendemos esto, ¿no? Y básicamente esta propiedad, esta característica la vamos a formalizar a través de un concepto que es la entropía, ¿no? Que solemos designar con la letra S. Y básicamente lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica es que si tenemos un sistema cerrado, que un sistema cerrado pues quiere decir que este sistema no intercambia energía ni materia pues con su ambiente, esta ley nos sostiene que el cambio de la entropía siempre va a ser mayor o igual que cero. Entonces, bueno, ¿qué es esta cosa de la entropía? La entropía pues, se estudia básicamente desde dos disciplinas dentro de la física. Uno es dentro de la termodinámica clásica, donde están todas las ideas que desarrolló Carnot y luego otro después de él. Y por otro lado también la física estadística, ¿no? Que es una aproximación distinta a través de la estadística y a través de tratar de entender el comportamiento de ensambles de moléculas. Así tratar de entender a través de estudiar este comportamiento a nivel de moléculas, entender pues, las propiedades macroscópicas de un sistema. Y en este curso nosotros básicamente nos saltamos la parte de termodinámica clásica y nos vamos a su interpretación más bien de la física estadística, que es lo que discutimos en la parte teórica. Y en particular nosotros adoptamos esta definición de entropía, que es la que definió Boltzmann. Aquí está una foto de su tumba y aquí en su tumba está tal cual esta fórmula, ¿no? En este caso, bueno, nosotros en la parte teórica la vimos con omega, pero aquí la designan con W. Entonces, otra forma como la van a encontrar en varios libros. Pero básicamente esto nos dice que, bueno, la S quedamos que es la entropía. La K es una constante que es la constante de Boltzmann, que su valor es un valor muy pequeño, ¿no? Es algo de 10 a la menos 20 y tantos, no sé qué. Y bueno, el logaritmo natural de la omega, que la omega significa el número de microestados de un sistema. En la parte teórica discutimos esta idea de microestado y macroestado. Aquí nada más vamos a repasarla con otro ejemplo distinto, que en este caso tenemos dos dados, ¿no? Un primer dado y un segundo dado. Lo que nos interesa en este proceso es ver cuál es su suma, ¿no? En este caso, pues si a mí me salió 1 de este lado y aquí 3, mi suma sería 4. Entonces nosotros podemos entender en este sistema que vamos a tener un macroestado que va a ser la suma, ¿no? Entonces el 4 sería nuestro macroestado. Y los microestados serían las posibles combinaciones, en este caso de números, que nos dan este macroestado, ¿no? Que en este caso sería 1 y 3. Entonces este sería un ejemplo de un microestado para este macroestado. Aquí abajo tenemos un diagrama que resume estas cosas. Aquí abajo tenemos los distintos macroestados posibles para este sistema que les describo de dos dados, que en este caso tenemos un número total de 11 macroestados, y aquí arriba de cada uno de ellos se ponen todos los posibles microestados, ¿no? Que dan lugar a ese macroestado. Pues en el caso del macroestado 2 solamente se puede obtener de una forma, que es que ambos dados sean 1. Por otro lado, pues para el 3 ahí ya tenemos dos opciones, que el primer dado que yo arroje sea 2 y el segundo 1, o que el primero sea 1 y el segundo 2. En ese caso pues tendríamos dos posibles microestados que nos darían 3. Para el 4 ya tendríamos uno más, que sería pues cuando nos sale 2 en ambos, cuando me sale 1 en el primero y 3 en el segundo, o cuando me sale 3 en el primero y 2 en el segundo, y así sucesivamente podríamos seguir encontrando todos los microestados que nos dan lugar a un macroestado. Entonces la omega sería justamente el número de posibles microestados, ¿no? Que nos dan el macroestado. Entonces en este caso es 1, en este otro caso son 2, en este caso del 4 son 3, y así sucesivamente. En este ejemplo, pues, el macroestado con mayor número de microestados sería 7, que tendría 6 posibles microestados, ¿no? Que nos darían la suma de los dos dados, que nos darían igual a 7. Y esto se asocia a la probabilidad. En este caso, cuando yo arroje dos dados, lo más probable es que
la suma de estos dos dados me dé 7, ¿no? Y en cambio va a ser muy poco probable que me dé 2 o que me dé 12. Y bueno, esta es la expresión que nosotros vimos en la parte teórica. Sin embargo, luego hubo más desarrollos, otros personajes llegaron. En este caso llegó otro personaje famoso que es Gibbs, que él siguió trabajando sobre el trabajo de Boltzmann y llegó a otra expresión, ¿no? Otra expresión que es equivalente, ¿no? A esta que teníamos aquí arriba. Él llegó a esta otra que tenemos aquí abajo. Aquí no vamos a ver cómo se deriva, pero esta es la expresión como se ve, que básicamente está acá, es la misma constante que teníamos arriba, y aquí las I's indican la probabilidad de que ocurra el microestado I, ¿no? Entonces es la misma idea de hablar de macroestados y microestados, solamente que aquí está expresado en términos de la probabilidad, de una densidad de probabilidad de los microestados. La entropía es un concepto que es muy importante no solamente dentro de la física, sino también dentro de muchas otras áreas de investigación, de otras disciplinas, y en particular también dentro de la teoría de información es un concepto central. Hay otro concepto que se conoce como la entropía de Shannon, que justamente pues, fue desarrollado por un sujeto que se llamaba Shannon, que es este que está acá en esta imagen, y él es el pionero, ¿no?, de toda la teoría de la información. Y esta entropía de Shannon es esta expresión que tenemos acá, que se suele denotar con esta H. Y se conoce como entropía, o se le pone la palabra entropía, justamente porque esta expresión que tenemos aquí es equivalente a la que tenemos acá arriba, ¿no? Tenemos pues una suma de probabilidades multiplicadas por el logaritmo de las probabilidades, ¿no? Y bueno, esta idea de la entropía de Shannon se suele entender como la sorpresa promedio o la incertidumbre promedio, ¿no?, que tenemos en un mensaje. Aquí abajo les pongo algún ejemplo. Entonces el primer mensaje es este que tenemos aquí, que pues empieza con 0, luego 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Es un mensaje muy aburrido que en realidad pues uno notando los primeros patrones ya puede saber que sigue, ¿no? Siguen puros ceros. Entonces yo podría decir que este mensaje tiene una baja sorpresa, ¿no? O sea, no es sorprendente. O también puedo decir que tiene una baja incertidumbre. Es decir, que yo puedo predecir de forma fácil qué es lo que va a seguir, ¿no? Yo podría decir, pues quizá lo que sigue va a ser 0, ¿no? Porque todo lo que hay antes es 0. El segundo mensaje que tenemos aquí ya es un mensaje más interesante. Empiezo con 0, luego 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ¿no? Entonces aquí ya no hay un patrón, ya no es un único valor. Entonces este ya es un mensaje más interesante y en realidad si yo les pido que predigan que sigue acá, pues ya no sería tan fácil, ¿no? Podría ir bien un 1 o podría ir un 0, ¿no? Entonces en este caso este mensaje tiene una mayor sorpresa, ¿no? Y este último mensaje que les pongo aquí es un mensaje pues igual de aburrido que el mensaje 1, ¿no? En este caso son puros unos, pero pues todo se repite, ¿no? Entonces en este caso también tenemos un mensaje con baja sorpresa o baja incertidumbre. Entonces esa es la idea intuitiva de lo que representa esta idea de la entropía y su relación con la sorpresa, ¿no? En este caso pues esperaríamos que la entropía de los mensajes 1 y 3 sea baja, porque tienen baja sorpresa o baja incertidumbre asociada. En cambio, la entropía de Shannon del mensaje 2 sería más alta, ¿no? Porque pues es difícil predecir qué sigue o es un mensaje con mucha sorpresa o incertidumbre. Entonces aquí nada más para ver cómo se aplica esta expresión para este ejemplo particular, pues aquí lo vamos a desarrollar. Entonces, en esta expresión la x es una variable aleatoria, ¿no? Que en este caso nuestra variable aleatoria va a tomar nomás los valores 0 y 1, ¿no? Que son los posibles valores de nuestro mensaje. Entonces, esta expresión, si la desarrollamos aquí, sería igual a, en el primer caso tendríamos la probabilidad de 0 por el logaritmo de la probabilidad de 0. Y a eso le tendríamos que sumar la siguiente posible valor de nuestra variable aleatoria, x. Entonces sería más p de 1 logaritmo de p de 1. Y esa sería pues nuestra expresión para este ejemplo. Solo tenemos dos posibles valores. Y entonces nos faltaría calcular las probabilidades P0 y P1 para cada uno de estos mensajes. Entonces en el mensaje 1 mi probabilidad P0
pues en este caso tengo un mensaje de 10, de longitud 10, y de los 10 posibles, 10 son ceros, entonces sería 10 sobre 10. Entonces la probabilidad de tener 0 en este mensaje es de 1, ¿no? En cambio, mi probabilidad de 1, en este caso, pues tengo 0 unos, es de 0. En este caso intermedio, mi probabilidad de que yo tenga 0, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 ceros, entonces es 5 sobre 10, entonces sería de 1 medio. Y mi probabilidad de 1, en este caso tengo 5 unos, entonces sería también de 1 medio. Y en este último caso sería igual que en el primer caso, solo que al revés, ¿no? Mi probabilidad de 0, en este caso tengo 0 ceros, entonces pues, sería de 0. Y mi probabilidad de 1 sería de 1. Entonces, simplemente podemos sustituir estos valores en esta expresión para cada uno de los mensajes y ver qué tenemos. Entonces, para el mensaje 1, tendríamos que mi p de 0 es 1, mi logaritmo de 1 más 0 por el logaritmo de 0. El logaritmo de 0 no está definido, pero en este caso se multiplica por 0, entonces no nos importa. Y el logaritmo de 1 es 0, entonces lo que tendríamos en este caso es que mi entropía de Shannon es 0. Para el caso del mensaje 2, tendríamos entonces que, en este caso esto lo puedo simplificar, 1 medio más 1 medio me daría pues el logaritmo de 1 medio. Y esto lo puedo expresar por ley de los logaritmos como el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. El logaritmo de 1 pues es 0 y me quedaría el logaritmo de 2. Bueno, generalmente en este caso vamos a tomar el logaritmo base 2 para todos los casos. En este caso pues como no hemos tomado ningún logaritmo no afecta nada. O el logaritmo igual de para cualquier base de 1 es 0, entonces no afecta, pero vamos a tomar el logaritmo base 2 para que sea más fácil, y de hecho es una práctica común con la entropía de Shannon tomar el logaritmo base 2. Entonces aquí tendríamos que este logaritmo base 2 de 2 va a ser 1, entonces tendríamos menos 1, sería nuestra entropía de Shannon igual a 1. Y para este último caso tendríamos algo similar al primer caso, pero invertido. Entonces tendríamos que nuestra entropía para el mensaje 3 sería de 0. Y bueno, entonces estos valores que nos dicen, aquí nosotros habíamos dicho que este mensaje tenía una baja sorpresa y baja incertidumbre, entonces en este caso pues nuestra entropía de Shannon tiene un valor de 0, ¿no? El mínimo posible, entonces pues sí es un mensaje con baja entropía de Shannon que podemos interpretar como una baja sorpresa. En cambio, este otro mensaje, el mensaje 2, es un mensaje que dijimos que tenía una alta sorpresa o alta incertidumbre, y eso corresponde con el hecho de que nuestra entropía de Shannon sea pues la más alta. Y el último mensaje es como el primero, era con baja sorpresa, y entonces pues su entropía de Shannon es baja, en este caso 0. Y en una gráfica donde en el eje de las x tenemos la probabilidad de que mi variable aleatoria x sea igual a 1, y en el eje de las y tengo mi entropía de Shannon, pues tendría esta forma, ¿no? Que en particular, pues para este ejemplo, en el mensaje 1 corresponde a un punto donde mi probabilidad de que x sea 1 es 0, ¿no? Tenemos este caso, ¿no? La probabilidad de que mi variable aleatoria sea 1 es 0, entonces estaríamos en este punto, que justamente corresponde al valor que encontramos de entropía de Shannon, que era 0. Y bueno, el otro lado, el otro extremo, correspondía a cuando nuestra probabilidad de que la variable aleatoria fuera 1 era 1. Corresponde pues a este otro extremo. Y el caso intermedio, donde teníamos que la probabilidad de obtener 0 o 1 era 1 medio, pues obtuvimos un valor de 1 que corresponde a lo que tenemos aquí en esta gráfica, ¿no? Entonces para estos dos casos teníamos baja incertidumbre, y para este último caso tenemos alta incertidumbre o alta sorpresa.